Hola queridos amigos y amigas, muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí un jueves más en este programa de Canal 4 Televisión Telde, Las Verdades del Barquero en Clave Canaria. Como saben, le habíamos anunciado para el día de hoy, vamos a hablar de un tema que creo que es lo suficientemente importante como para que todos ustedes cojan papel y lápiz, si lo desean, para que anoten cuáles son los años que ustedes necesitan para jubilarse. Le vamos a hablar hoy de las pensiones de jubilación en sus diversas modalidades, que como verán son bastantes y además muy confusas. Por eso les digo que deben de coger el papel y lápiz para que todos aquellos que lo deseen vayan tomando nota de cuáles son los años que deben de tener para jubilarse y cuáles son los periodos de carencia que se necesitan para tener derecho a esa jubilación. Pero antes de entrar en harina, como se suele decir, a mí me gustaría recordarles a todos los amigos y amigas que nos escuchan que nuestro programa se puede ver en directo, como ustedes lo están viendo ahora, y mañana a las 10 de la mañana lo repetiremos y también el sábado a las 9 de la noche. Además, en nuestra página web www.canal4tvtelde.es pueden verlo desde cualquier parte del mundo. Además, también tenemos que informarles que nuestro programa se queda grabado en nuestra web y cualquiera de ustedes a través de internet puede perfectamente, si quiere verlo o oírlo, o algún familiar o algún amigo que le interese este tema de las pensiones, puede ponerlo y grabarlo y verlo también, si quieren, cuantas veces lo deseen. Nosotros agradecemos, repito, a toda esa gente que nos ve y nos escucha todos los jueves en este programa, porque gracias a ustedes pues este programa puede salir en antena. Pero también queremos pedirle, como hacemos muchas veces, colaboración, que colaboren, sobre todo los pequeños y medianos empresarios que nos ven, hombre, tratando de colaborar con nosotros de algún modo. Pues ¿cuál es el modo más directo en un medio de comunicación? Pues tratando de contratar publicidad, que nos vendría muy bien y a todos les haría también muy bien, porque este es un programa que cada vez se ve más. Lo digo no porque lo presente yo, sino porque la gente así me lo hace ver por la calle cuando me ven y me dicen que el programa lo ven muchas veces porque les gustan los temas que estamos tratando. Esa es nuestra intención, llevarles a ustedes temas que les puedan hacer ser interesantes para ustedes, o por lo menos amenos y divertidos y que no se aburran. Como saben, la semana pasada hablamos de la historia del boxeo en Canarias y la semana anterior hablamos con los personajes del carnaval y así sucesivamente. Por eso digo que antes de pensar quería explicarles esas 4 anécdotas. Pero antes de empezar a hablar de las pensiones, quiero comentarles un tema. Hoy yo estuve esta mañana en Madrid, en una conferencia muy interesante que impartió el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, don Manuel Marchena. Y en esa conferencia de don Manuel Marchena hablaban de un tema, o habló, mejor dicho, de un tema que es importantísimo y que seguramente muchos de ustedes no saben la importancia que tiene. Se trataba nada más y nada menos que de hablar de la facultad del empresario para controlar, vigilar los trabajos o las horas que le dedican los trabajadores en el correo, en el ordenador del empresario. No sé si me he explicado bien lo que les he querido decir. El empresario puede fiscalizar lo que el trabajador en su oficina o en su despacho hace en el ordenador de la propia empresa y en horario laboral. ¿Saben ustedes que si eso la empresa lo tiene prohibido, es un ilícito laboral y puede producirse un despido disciplinario, irse el trabajador o la trabajadora a la calle sin derecho a ningún tipo de indemnización, como ahora veremos? Pero para que esa intromisión en el derecho a la intimidad del trabajador, para que el empresario pueda hacerlo, tiene que reunir un requisito que es fundamental, que se llama levantar la expectativa de intimidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues muy bien, los empresarios deben advertir por escrito a los trabajadores que en sus ordenadores, los de la empresa, y en horario de trabajo les está prohibido dedicarse a ver o a entrar en otro tipo de páginas o de lo que quiera el trabajador que no sean las tareas obligatorias y fundamentales de la empresa, que no tengan carácter o relación, repito, con el trabajo que el trabajador realiza en la empresa. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el programa de hoy? Tiene que ver porque el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea precisamente acaba de dictar una sentencia que no es firme en este mes de febrero, que vuelvo a repetir, todavía no ha adquirido firmeza, y que precisamente viene a convalidar la doctrina que ya en el año 2007 el señor don Aurelio de Dentado Bonete, que es era un magnífico magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, de la Sala de lo Laboral o de lo Social, dictó con respecto a esta importantísima novedad jurisprudencial en relación al control del empresario de lo que sus trabajadores hacen en el ordenador de la empresa y en hora de trabajo. Repito, para todas aquellas personas que nos estén viendo, tengan mucho cuidado con esto, porque si el empresario comunica a los trabajadores que durante la jornada de trabajo y en el ordenador del empresario que ponen a su disposición del trabajador para llevar a cabo su trabajo ordinario el día a día, no pueden dedicarse durante el tiempo, repito, de trabajo y en ese ordenador, a entrar en páginas que no sean las necesarias para desarrollar su trabajo. Si el trabajador lo incumple una vez que el empresario lo ha advertido por escrito a ese trabajador, puede, vuelvo a repetir, constituir dicha acción una acción justa de despido según el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores. Por eso, como a nosotros nos gusta informar, que es nuestra tarea fundamental en este programa, y sobre todo instruir a la gente que no sabe para que no se encuentren y no vean y no tengan problemas en su empresa, advertirles, repito, para empezar ya con este programa, de que cuando el empresario prohíbe expresamente, de forma fehaciente a los trabajadores que no pueden hacer uso del ordenador de la empresa ni del tiempo de trabajo de la empresa para hacer usos particulares, para entrar en chat, para entrar en Facebook, para entrar en Instagram, para entrar en las páginas web que consideren oportuno, sepan que eso, si se incumple por el empleado o la empleada, puede ser constitutivo, repito, de un despido disciplinario y consecuentemente ese trabajador pues se va a ir a la calle y no va a tener derecho a indemnización alguna. Por lo tanto, nuestro objetivo fundamental es advertir a los trabajadores y también para que las empresas lo sepan, que hay que levantar la expectativa de intimidad comunicando previamente y sobre todo si se hace a través del contrato de trabajo mucho mejor, porque así queda documentalmente escrito la orden de prohibición o el levantamiento de la expectativa de intimidad a ese trabajador, y el trabajador no puede alegar ignorancia, puesto que el contrato de trabajo, como saben ustedes, obligan a ambas partes y además está firmado también por el trabajador y por el empresario y además registrado en la Oficina Pública del Servicio Público de Empleo Estatal. Por lo tanto, ojo a navegantes para que no se llamen a engaño a nadie con respecto a este tema. Bien, como les decía, hoy vamos a hablar de las jubilaciones, de las pensiones de jubilación. Ustedes saben que una de las grandes conquistas que han tenido los trabajadores a lo largo de la historia es precisamente la seguridad social. La seguridad social no fue un regalo que hizo el Estado a los trabajadores, fueron unas conquistas laborales que los trabajadores obtuvieron a lo largo de muchos años de luchas del movimiento obrero para que el Estado protegiese a la clase trabajadora en el momento en que ésta llegase a la edad de jubilación. Por lo tanto, uno de los elementos fundamentales de esa protección a través de la seguridad social son las pensiones de jubilación. ¿Y qué es una pensión de jubilación? Pues mire usted, una pensión de jubilación es una prestación que concede la Seguridad Social, en este caso el Instituto Nacional de la Seguridad Social, perteneciente al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que le concede a aquellos trabajadores que hayan cumplido una determinada edad y que hayan cotizado durante unos determinados años. Seguramente, y luego entraremos en más detalles, o si alguien quiere luego preguntar cuando abramos los micrófonos en la mitad del programa, seguramente muchos de ustedes estarán pensando, bueno, y yo que no tengo esa edad y no he cotizado los años que me piden, ¿qué puedo hacer? ¿Qué pensión podía recibir? Eso sería objeto de otro programa, porque estaríamos hablando en todo caso, si se tiene la edad de jubilación pero no se tienen los años cotizados por cuenta ajena o por cuenta propia, estaríamos hablando de pensiones no contributivas, que no es de lo que vamos a hablar esta noche. Esta noche vamos a hablar de las pensiones contributivas, de aquellas, a las que tienen derecho los trabajadores que tienen una determinada edad y que han cumplido unos determinados años de carencia. ¿Qué es la carencia? Pues los años cotizados. Bien,
En el régimen general de la Seguridad Social es la cotización, cuanto más cantidad y más tiempo se cotiza, mejor para los trabajadores. ¿Por qué? Para que ustedes lo entiendan, la Seguridad Social es una caja común en la que todos los meses nuestras empresas o el régimen especial de autónomos nos quita una parte de nuestro salario para contribuir a esa caja común que es la Seguridad Social, o también para contribuir a través del pago del IRPF, del impuesto sobre la renta de las personas físicas, al pago de todos los servicios que el Estado nos concede. Es nuestra contribución en el ámbito social y en el ámbito fiscal para que el Estado, como no podía ser de otra forma, pueda financiar y pagar los servicios que nos presta de todos los órdenes, para la recogida de la basura, para hacer las carreteras, para hacer los hospitales, para tener medicina, para tener, en fin, miles y miles de servicios que los organismos públicos dan a la población. Bien, pues como estamos hablando de seguridad social, lo que nos interesa es este ámbito. Que sepan que es una caja común en la cual, como ustedes verán en la nómina, si ustedes cogen ahora mismo cualquier nómina, verán en la parte inferior que pone base de cotización y le multiplican su base de cotización por el 4,70 y aparece una cantidad. Luego se lo multiplican por 1,55, 1,60, 1,65 para el desempleo y luego por el 0,10 para la formación profesional. Esas son las aportaciones que hace el trabajador para tener derecho a la pensión de jubilación y a otras prestaciones que no es el momento esta noche de atacar. Por lo tanto, repito, entre más cantidad, entre más salario se cotiza y más tiempo se cotiza, mejor pensión vamos a tener. ¿Por qué? Porque para decírselo a ustedes en un lenguaje que lo entiendan todos, la pensión de jubilación es como si fuera un seguro de un coche, un seguro de una vivienda, un seguro de una industria, un seguro de un despacho. A mayor cantidad pagamos, mayor cobramos, sin entrar, y en esto los seguros me podrán corregir, sin entrar en infracotización en los seguros privados. ¿Qué quiere decir? Para que lo entiendan, usted paga y según paga cobrará el día de mañana. Según sea su base de cotización y según sea los años que usted esté cotizando, va a percibir más o menos prestación de jubilación. Como ustedes saben también, hay unos topes mínimos de las pensiones y hay unos topes máximos. ¿Qué quiere decir esto? Que determinadas personas no pueden percibir menos de los mínimos, ni determinadas personas pueden percibir más de los máximos. Pero vamos a entrar poquito a poco para que ustedes vayan entendiendo de qué estamos hablando. A través de la ley 27/2011 se consiguió una modificación del Pacto de Toledo para modificar los años de cotización a la seguridad social. Porque hasta aquella época los trabajadores podían jubilarse con los 65 años a más de la mitad de los trabajadores que existían en aquella época. Como consecuencia de la crisis económica que asola a nuestro país y a todos los países de la Unión Europea y a otros del mundo, el Partido Popular saca un Real Decreto Ley, el 5/2013, que endureció los requisitos y recortó las prestaciones de jubilación, sobre todo en las jubilaciones anticipadas y en la jubilación parcial. Pero es que además, y por si no les parecía poco al Partido Popular, el gobierno del señor don Mariano Rajoy, como consecuencia de la entrada en vigor de la ley 23/2013, estableció dos factores que había que tener en cuenta y que hasta esa fecha no se tenían en cuenta. En primer lugar es el factor de sostenibilidad y en segundo lugar el índice de revalorización de las pensiones. Sobre estos dos les quiero brevemente aclarar. El factor de sostenibilidad viene impuesto como consecuencia porque ustedes saben que cada vez nuestra población es más mayor, nacen menos niños y hay más jubilados. Y España, ustedes saben que no es un país rico, es un país con una economía de término medio y es un país que tiene que tener muchos cotizantes trabajadores en activo para poder pagar las pensiones de los jubilados actuales. Y es una cadena, es diríamos, como si fuera un totum revolutum. Los trabajadores de hoy están pagando las pensiones de los jubilados actuales y los trabajadores del futuro pagarán nuestras pensiones. ¿Qué quiere decir esto? Que si no tenemos trabajadores cotizando, el Estado tendrá muchos problemas para pagar las pensiones, porque no solo son las pensiones de jubilación, sino que también, como saben ustedes, están las pensiones de las que ya hemos hablado aquí,
las pensiones de incapacidad permanente, en cualquiera de sus modalidades y contingencias, están las pensiones de orfandad, están las pensiones de viudedad, está la incapacidad temporal, en fin, en definitiva el Estado tiene que sacar muchos miles y miles de millones de euros todos los años para pagar las prestaciones. Y si no hay cotizantes, evidentemente no pueden haber pensiones. Además, saben ustedes también, por desgracia, como consecuencia de la crisis económica que nos azota, pues hay mucho trabajo en B, por denominarlo de alguna forma, mucha economía sumergida. Mucha gente que trabaja a jornadas completas están cotizando por media jornada y eso hace que el sistema se resienta, la recaudación se resienta porque, vuelvo a repetir, si no hay cotizantes no hay fondos para pagar las pensiones del futuro. Por lo tanto, ese factor de sostenibilidad se introdujo como consecuencia de eso. Y también el índice de revalorización de las pensiones, que ustedes saben que antes de la entrada en vigor de esta ley 23/2013, las prestaciones, en principio el factor de sostenibilidad está previsto, que no ha entrado todavía en vigor, va a entrar en vigor a partir del año 2019, nos quedan 3 años. Pero el factor del índice de revalorización de las pensiones sí está en vigor desde el año 2014. Y las personas que nos escuchan y nos ven en este programa de Las Verdades del Barquero en Clave Canaria, pues saben de lo que les estoy hablando. ¿Y por qué saben de lo que les estoy hablando? Porque desde el año 2014 nuestras pensiones solo se incrementan en un 0,25%. Como ustedes podrán entender, hasta el año 2014 las pensiones aumentaban según el índice de precios al consumo para mantener en definitiva el coste de la vida, el índice de precios al consumo. ¿Por qué? Porque si, menos mal que ahora estamos atravesando, como consecuencia de nuestra grave crisis económica, el IPC no aumenta, que es el índice de precios al consumo, pero si el IPC estuviera al 2 o al 3% y el gobierno del señor Rajoy o cualquier otro gobierno nos aumentara las pensiones en el 0,25, estaríamos perdiendo poder adquisitivo, porque todos los productos subirían un 3% y nosotros solamente subiríamos las pensiones en un 0,25. De ahí el problema que se creó cuando en el año 2013 el gobierno de Mariano Rajoy, con mayoría absoluta en el Parlamento, aprobó esta ley sin el consenso de las fuerzas políticas y sociales. En concreto, tuvieron mucha oposición con los sindicatos, porque los sindicatos veían el problema que se producía con esta disfunción, por denominarlo de alguna forma, entre los índices de precios al consumo, como venía siendo habitual, y el 0,25% que implantó el gobierno del Partido Popular y que está, vuelvo a repetir, vigente hasta el día de la fecha. Por lo tanto, hasta que esto no se cambie, hasta que no cambie este porcentaje, las pensiones van a subir anualmente el 0,25%. ¿Qué es lo que se debe de garantizar con las pensiones? Pues hombre, que los trabajadores, después de una larga lucha de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio para sacar su familia adelante, tengan como mínimo una pensión digna. Yo no pido ni digo que tengan 3 veces lo que cobraban cuando estaban trabajando. No, no se trata de eso. Se trata de que tengan una pensión que les permita vivir con un mínimo de dignidad, que es lo menos que se puede pedir en una sociedad capitalista como la nuestra actual en el año 2016. Que los pensionistas, sean viudas o sean incapacitados o sean menores, tengan pensiones dignas. Claro, y ustedes me dirán, ¿y por qué no lo hace el gobierno? Pues porque el gobierno, pues a determinados empresarios, sobre todo a las grandes empresas y a las grandes fortunas de este país, en vez de imponerles a través vía de impuestos, unos impuestos más fuertes para que puedan tener el gobierno más fondos para dar unas pensiones dignas, no lo hace. Y ustedes dirán, ¿y por qué no lo hacen? Eso habría que preguntárselo, vuelvo a repetir, a los partidos y a los gobiernos de turno. Desde luego, el Partido Popular no lo ha hecho, pero tampoco lo hizo el Partido Socialista cuando gobernó. Por lo tanto, monta tanto. Como les decía, a la entrada en vigor de esa ley 27/2011, la edad ordinaria de jubilación hasta ese momento era la edad de 65 años. Y pasó a partir del 1 de enero del 2013 a tener múltiples opciones entre los 65 años y los 67 años. ¿Vale? O sea que en el año 2027, como veremos, para jubilarse ya no se podrán jubilar los trabajadores a los 65. Se tendrán que jubilar con 67 años
repito, en el año 2027. Y sin que yo tenga ninguna intencionalidad de cansarles a ustedes, porque esto es un poco complicado, voy a ir despacio, cojan papel y lápiz para que sepan cuándo se pueden jubilar si tienen 65 años en la fecha de su cumplimiento. A partir del año 2016, para jubilarse con 65 años hay que tener 36 años o más cotizados. Repito, a partir del año 2016, para poderse jubilar con 65 años como antes, hay que tener cotizados 36 o más años de cotización. Si tiene menos de 36 años, en este año, en el 2016, se tienen que jubilar con 65 años y 4 meses. El año que viene, 2017, se va a exigir, si tiene cotizado 36 años y 3 meses o más, se puede jubilar con 65. Pero si no los tiene, si tiene menos de 36 años y 3 meses, se va a jubilar con 65 años y 5 meses. En el 2018, 65 años con 36 años y 6 meses y 65 años y 6 meses si tiene menos de 36 años. Espero que me estén entendiendo los que nos están viendo y escuchando. Voy por el año 2019. En ese año, para jubilarse con 65 años, hay que tener cotizados 36 años y 9 meses. Si no los tiene, tiene que jubilarse con 65 años y 8 meses. En el 2020, espero que estén tomando nota, para jubilarse con 65 años hay que haber cotizado 37 años o más. Si no los ha cotizado, se tiene que jubilar a los 65 años y 10 meses. En el año 2021, los que cumplan 65 años tienen que tener cotizados 37 años y 3 meses. Los que no lo tengan cotizado tienen que jubilarse a los 66. En el 2022, para jubilarse con 65 años, habrá que tener cotizados 37 años y 6 meses. Y los que no lo tengan se tendrán que jubilar con 66 años y 2 meses. En el año 2023, para jubilarse con 65 años, hay que tener 37 años y 9 meses cotizados o más. Si no los tiene, se tiene que jubilar con 66 años y 4 meses. Vean cómo voy aumentando cada vez más. Ya estamos pasando de los 65, ya vamos por 66 años y 4 meses. En el año 2024, para jubilarse con 65 años, hay que tener cotizados 38 años o más. Si no los tiene, tiene que jubilarse con 66 años y 6 meses. En el año 2025, para jubilarse con 65 años, tiene usted que tener cotizados 38 años y 3 meses o más. Si no los tiene, se tiene usted que jubilar con 66 años y 8 meses. En el año 2026, para jubilarse con 65 años hay que tener 38 años y 3 meses o más. Y si no los tiene, se tiene que jubilar con 66 años y 10 meses. Y terminamos en el año 2027, que es el periodo transitorio, en que para jubilarse con 65 años tiene usted que tener cotizados 38 años y 6 meses o más, y si no los tiene, se jubila usted con 67 años. Vean cómo ha aumentado en 2 años la edad ordinaria de jubilación, y esto es muy importante que lo tengan claro nuestros trabajadores y trabajadoras que nos están escuchando. ¿Por qué? Porque a lo mejor están haciendo cálculos para jubilarse y no les llega el periodo de carencia. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es consultar con un asesor laboral y, en este caso, que le diga a la vista, siempre que se vaya al asesor laboral, deben de llevarnos siempre una vida laboral, un vile que se llama. Ustedes saben que eso lo pueden pedir todos los trabajadores de nuestro país, lo pueden pedir en las oficinas de la Tesorería General, incluso lo pueden pedir por internet o a través de cita previa. Pues cuando vayan al asesor a hacer la consulta deben de llevar consigo esa vida laboral para que el asesor laboral le pueda decir exactamente cuántos años va a tener usted que tener cotizado para jubilarse. Eso significa que a partir del año 2027 ya no habrá una edad única para jubilación ordinaria, habrá 730 edades de jubilación ordinaria. Cada persona tendrá la suya, dependiendo de su vida laboral, de su vida cotizada.
según cuando los trabajadores cumplan los 65 años. Habrá que ir aumentando, repito, de forma paulatina. En el 2016, que es en el año en que estamos, el intervalo es de 4 meses, entre 65 años y 65 años y 4 meses. Vean que nos han aumentado 4 meses más de cotización a aquellos que no tengan la edad mínima exigida, la cotización mínima exigida, como dije antes. Y progresivamente, repito, hasta el año 2027, será de 2 años entre los 65 y los 67 años. ¿Por qué hace esto el gobierno? Por lo que les dije antes, para tratar de que todo el mundo cobre sus pensiones en años venideros. Se está aumentando la edad ordinaria de jubilación, se está aumentando paulatinamente, va a pasar de 65 años a 67 en el 2027, con objeto de tener el Estado que pagar menos pensiones. Como consecuencia, vuelvo a repetir, de que es un equilibrio. Si no tengo cotizaciones, no puedo pagar pensiones. En definitiva, tenemos que ser claros. El gobierno se ha visto obligado en gran parte a hacer a tomar esta medida porque, vuelvo a repetir, ustedes saben que la Seguridad Social tenía una hucha de más de 66.000 millones de euros, diríamos una cartilla de ahorro, para que lo entiendan, ¿verdad? Y que el gobierno de Zapatero dejó en 66.000 y algo. Bueno, pues el gobierno de Mariano Rajoy ha tenido que tirar de esa hucha, obligado evidentemente por las circunstancias, para poder pagar las pensiones. No sé por dónde pero creo que se han comido ya más de la mitad de la hucha de las pensiones que se recaudaron en la edad del boom económico que vivió nuestro país, de aquella burbuja tan importante que hizo que ahora tengamos esta crisis. Pues a raíz de esa burbuja se recaudaba mucho y como consecuencia de eso había superávit y el gobierno del señor Zapatero pues la iba metiendo en una hucha. Pues esa hucha, repito, ya va por la mitad, creo recordar. Jubilación ordinaria, que es la que nos afecta a la inmensa mayoría de las trabajadoras y trabajadores en España. Se deben de reunir, tomen nota, las siguientes condiciones para poderse jubilar ordinariamente y, en primer lugar, haber cumplido 67 años en el 2027 o 65 años y acreditar 38 años y 6 meses de cotización sin tener en cuenta la parte proporcional de las pagas extraordinarias. Para el cómputo de los meses y de los años de cotización se tomarán años y meses completos, no valen fracciones de años ni de meses. Ha de tener usted también cubierto un periodo mínimo de cotización de 15 años, de los cuales 2 deben de estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante, esto es, a la fecha en que usted solicitó la jubilación. El cálculo de la pensión de jubilación depende de 2 factores. Esos factores son la cuantía de las cotizaciones, como le dije antes, no va a cobrar lo mismo un trabajador que haya cotizado por 1.000 euros que otro que haya cotizado por 2.000. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, como les dije al principio, es un sistema de aseguramiento que es muy parecido al aseguramiento de cualquier seguro de vida, de cualquier seguro de vehículo que usted paga y dependiendo de lo que usted paga, pues así le da la cobertura. Si usted no es lo mismo, por ejemplo, que usted asegure un vehículo con los seguros básicos que obliga la ley de circulación, que usted lo asegure a todo riesgo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si usted tiene un siniestro y su vehículo está asegurado a todo riesgo, como usted sabe, pues va a pagarlo la compañía de seguro en su totalidad. Si usted no lo tiene, posiblemente los daños propios suyos no los pague el seguro, sino que va a tener que pagar usted de su bolsillo. En definitiva, es un seguro más para que lo entiendan nuestros amigos y amigas. Y también el segundo factor es el tiempo cotizado. ¿Cuántos años ha cotizado? Como han visto, yo les he leído a ustedes, según los años que van a ir pasando hasta el año 2027, cuántos años se exigen de cotización para tener derecho a esas prestaciones. Y como tal, esos 2 factores son muy importantes. La cuantía de las indemnizaciones y los años cotizados. Les repito que no se confundan, porque si alguna persona que nos está viendo piensa que no tiene esos años cotizados y tiene la edad ordinaria, eso sería de otro tema del programa, sería para hablar de pensiones no contributivas, pero también estamos hablando de pensiones contributivas. Bien, ¿cómo se calcula la pensión que usted va a cobrar? Pues mire usted, a través de la obtención de la base reguladora.
¿Y cómo se calcula la base reguladora? Pues es el cociente de dividir por 350 las bases de cotización del beneficiario durante los 300 meses, los 25 años inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante. Lo repito, porque es un poco un galimatías. Para obtener la base reguladora de la pensión de jubilación se ha de dividir, será el cociente de dividir por 350 las bases de cotización del trabajador o de la trabajadora de los 300 meses anteriores, de los 25 años anteriores, al mes inmediatamente anterior a la fecha de derecho causante, o sea, la fecha en que usted pide la pensión. Para los que nos ven y nos escuchan que trabajan en el sector público, que está aquí les aconseja que miren sus nóminas, porque desde el primer recorte salarial que interpuso el señor Zapatero en el año 2010, aunque se redujeron los salarios, no se redujeron las bases de cotización, lo cual, como podrán entender, es muy de agradecer, porque aunque les dieron un recorte muy importante a los funcionarios, que hoy en día muchos de ellos están recuperando la paga, pero no le redujeron las bases, lo cual favorece evidentemente a todos aquellos funcionarios que se jubilaron y que tuvieron que tener en cuenta ese tipo de bases, favorecieron a los funcionarios en ese ámbito. Bien, ya tenemos cómo se calcula la base reguladora, ya hemos visto los años que tengo que tener cotizado y la edad que tengo que tener cumplida, ¿verdad? Ya hemos visto también cómo hemos calculado la base reguladora, el cociente de dividir los 350 meses anteriores por los 350 meses de base de cotización del beneficiario durante los últimos 300 meses, los últimos 25 años previos al mes anterior a la fecha del hecho causante. Ya nos ha dado, vamos a suponer que nos ha dado 1.500 euros esa base reguladora. Ahora vamos a ver qué porcentaje de esos 1.500 debo de cobrar. Como ustedes podrán entender, todos aquellos trabajadores que tengan los máximos cotizados van a cobrar el 100% de esos 1.500 euros. Pero aquellos trabajadores que no hayan llegado a los topes máximos van a cobrar de esos 1.500 euros un porcentaje que ahora vamos a ver. Por los primeros 15 años de cotización se cobra el 50% de esos 1.500 euros. Usted ha cotizado 15 años, ya tiene usted garantizado el 50% de 1.500, ya tiene usted garantizado una paga de jubilación, una prestación, perdón, de 750 euros. A partir del 16º año, y esto es muy importante que lo tomen nota, por cada mes adicional de cotización que usted tenga a partir de los 15 años, comprendido entre los meses 1 y 248 meses, se añadirá el 0,19% de cada mes. Y por los que rebasen el mes 248, se añadirá el 0,18% sin que el porcentaje aplicable a la base reguladora pueda, como usted podrá entender, superar el 100%. Lo voy a repetir para que me entiendan. Ya hemos visto los años que tenemos que tener y los años que debemos haber cotizado. Desde el año 2016, lo he explicado, hasta el año 2027, en que se va a exigir 67 años como edad ordinaria para la jubilación. Ya hemos visto cómo se calcula la base reguladora, el cociente de dividir los 350 meses de bases de cotización por los 300 meses de los 25 años de cotización del trabajador hasta el mes anterior de la fecha en que ha pedido la jubilación. Y ahora estamos diciendo, vamos a suponer que nos hubiese dado 1.500 euros. Y ahora vamos a ver qué porcentaje de esos 1.500 euros tengo yo derecho a percibir de esa pensión de jubilación. Le he dicho que durante los primeros 15 años se tienen derecho, cotizado, se tiene derecho al 50%. Y luego, por cada mes que pase a partir de los 15 años, van a tener ustedes entre los meses 1 y los meses 248 meses, el 0,19% cada mes. Y a partir de los 248 meses va a percibir el 0,18%, sin que tal porcentaje, la suma de todos esos porcentajes, pueda suponer evidentemente más del 100% de la base reguladora.
Bien, antes no era así. Hasta la entrada en vigor de la ley 27/2011, los primeros 15 años era igual que ahora, el 50%, pero entre los 16 y los 25 años teníamos un 3% más cada año y a partir de los 25 años un 2% más, con lo cual nos quedábamos en el 100% como base máxima. Pues han visto que esto se ha modificado con entrada en vigor de la ley 27/2011 y ahora los porcentajes que acabo de decir son los que dije en primer lugar y en segundo lugar los que estaban antes, que ya están derogados. Bien, luego dice la norma: por ello se ha establecido un periodo transitorio hasta el año 2027 desde los anteriores porcentajes a los enunciados anteriormente del 0,19 y el 0,18 por mes, y que es el siguiente. Durante los años 2013 a 2019, por cada mes adicional de cotización entre los meses 1 y 163, el 0,21. Y por los 83 meses siguientes, el 0,19. Durante los años 2020 a 2022, va a ser entre el 1 y el 106 mes, el 0,21. Y por los 146 meses siguientes, el 0,19. Del año 2023 al 2026, de entre el mes 1 y mes 49, el 0,21%, y a partir de los 209 meses siguientes, el 0,19%. Y a partir del año 2027, que es el término del periodo transitorio, por cada mes adicional de cotización entre los meses 1 y 248, el 0,19, y por los 16 meses siguientes, el 0,18. Estamos ya casi a punto de entrar en nuestro descanso cotidiano del programa. Son las 10 menos 20 de la noche. Nos faltan 2 o 3 minutos para entrar en publicidad y hacer un pequeño descanso, pero saben que siempre les pido que no se nos vayan y nos esperen a la próxima segunda parte del programa, en la que vamos a abrir los micrófonos para que todas aquellas personas que lo deseen puedan llamarnos a nuestro teléfono 928 68 23 42 para hacernos preguntas sobre el tema objeto de nuestra charla del día de hoy, que son las pensiones. Bien, como les decía, la cuantía de las cotizaciones, el objetivo de la reforma es considerar la base reguladora de los últimos 25 años, pero en el periodo transitorio de aplicación para el año 2016 se consideran los últimos 19 años. Así, el número de años considerados en el periodo de cálculo son: para el 2016, 19 últimos años; en el 2017, los 20 últimos años; en el 2028, los 21 últimos años; en el 2019, 22 últimos años; 2020, 23 últimos años; 2021, 24 últimos años; y a partir del 2002 y hasta el 2027, los 25 últimos años de cotización. Yo creo que ya podíamos, repito, irnos a publicidad para, en la segunda parte de este programa, empezarle a hablarles a ustedes de la jubilación anticipada. Ya hemos explicado la jubilación ordinaria, que es aquella que se puede uno acoger cuando tengamos 65 o más años, con un periodo mínimo de cotización de 15 años, y que, como dije al principio, paulatinamente y de forma transitoria hasta el año 2027, se irá incrementando ese porcentaje, tal y como la ley 27/2011 puso a partir del 1 de enero del 2013. Recuerden, pónganlo en su calendario, que a partir del año 2027, todavía faltan 11 años, la edad de jubilación pasará a los 67 años y el requisito mínimo de cotización va a ser de 25 años cotizados. Hoy son 15, pues en el año 27 serán 25. Así que tienen tiempo los que no lo hayan hecho de elevar las cotizaciones lo máximo que puedan, evidentemente previo pacto con el empresario, como no podía ser de otra forma, y aquellos trabajadores autónomos que estén en edad, que no hayan cumplido los 50 años, que lo tengan muy en cuenta, porque a partir tienen que elevar las bases máximas antes de cumplir los 50 años. Si no, luego no la pueden elevar en el porcentaje que ellos quieran, sino en el porcentaje que está establecido por la norma que regula los trabajadores autónomos o por cuenta propia. Bien, vamos a irnos a publicidad. Les pido por favor que no se nos vayan, que tenemos una parte muy interesante, y hasta dentro de unos minutos. Muchas gracias.
Gracias a los miles de espectadores que nos acompañan cada día. Rompemos límites y expandimos horizontes. Canal 4 Televisión, estamos creciendo. Hola, soy Juan Santana. Les invito a entrar en este espacio Yemayá, de lunes a viernes de 11 a 12, aquí en Canal 4 TV. Un umbral lleno de esperanzas, de respuestas, de ilusión, de misterios y sobre todo de muchísima fuerza. Os espero. Hola, saludos, soy Juan Santana. Recordarles, todos los viernes por la noche a partir de las 9, el programa Calentito, aquí en Canal 4. Procuren estar con nosotros, los viernes por la noche a las 9. Calentito, ¡au! FDS Canarias, ya puedes retirar los aparatos eléctricos y electrónicos. No te olvides que recogemos todo tipo de aparatos eléctricos y electrónicos gratuitamente. FDS Canarias, siempre apostando por el medio ambiente. El nuevo trabajo de nuestro artista más querido, José Vélez, Siempre. Te llevará a una época maravillosa y también descubrirás canciones que harás tuyas. José Vélez, Siempre. Entre el pasado y el presente. José Vélez, Siempre. Tú tienes mi cariño. Ya a la venta. Deportes de aventura, riesgo o competición. Todos los lunes a las 7 de la tarde en Canal 4 Televisión. ¿Quieres viajar por el mundo sin moverte del sofá? Pues Mucho Viaje te lleva a los lugares más bonitos y apasionantes, donde verás desde la cultura de otros países hasta los espacios naturales más insólitos del planeta. Mucho Viaje, de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Canal 4 Televisión. Gracias, queridos amigos y amigas. Muchas gracias por estar ahí en la segunda parte del programa. Son ahora mismo ya las 10 menos 10 de la noche
y vamos a abrir los teléfonos para que nuestros amigos y amigas que tan lealmente nos siguen todos los jueves, que quieran hacer alguna pregunta relacionada con el objeto de nuestra tertulia de esta noche, que son las pensiones. Nos pueden llamar, ahí tienen el teléfono, al 928 68 23 42. Lo único que les pedimos, como siempre, por favor, es la máxima brevedad en las preguntas, no hacer comentarios sino preguntas para que puedan entrar la mayor parte de nuestra gente que quiera preguntar. Bien, estamos hablando de pensiones y ahora nos toca hablar de la jubilación anticipada. En la jubilación anticipada hay dos modalidades. Está la jubilación anticipada involuntaria, que es aquella en la que, por decirlo de alguna forma coloquial, nos mandan cuando nos despiden antes del cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación, y la jubilación anticipada, que es aquella que nosotros lo hacemos de forma voluntaria. Repito, hay dos modalidades de jubilación anticipada. La involuntaria, cuando nos despiden antes de la edad ordinaria de jubilación y nos podemos acoger a esa jubilación, y la jubilación anticipada voluntaria, que es la que libre y voluntariamente, valga la redundancia, nosotros queremos obtener. Bien, la involuntaria es aquella que está derivada del cese en el trabajo por causa involuntaria o no imputable al trabajador. Y se requiere una serie de requisitos que hay que cumplir para poderse acoger a esa modalidad de jubilación anticipada. Por ejemplo, los requisitos son la edad mínima de acceso a la jubilación, máximo 4 años de anticipo, si tenemos 65, 4 años son a los 61, y ello supone evidentemente un endurecimiento con respecto a la ley 27/2011, porque como saben y dije al principio, el gobierno del Partido Popular, a través de la aprobación de dos reales decretos, en concreto el Real Decreto Ley 5/2013 y la Ley 23/2013, endureció más lo que establecía en la Ley 27/2011. Tenemos nuestra primera llamada. Buenas noches. Oiga. Buenas noches. Don Francisco. ¿De dónde nos llama, señor? De vecindario. Dígame. Mire, vamos a ver. Yo tengo 33 años de cotización. Este año cumplo 63 años. ¿Me entiendes? Sí. Si yo llego, por ejemplo, al 2018, en abril, los 35 años. Los 35 años cotizados. 35 en abril del 2018, los 35. Tengo que, con la edad que tengo, con los 35 años cotizados, en octubre cumplo los 65. Sí, ¿qué quería saber? Tengo que trabajar más meses. Sí, 6 meses más. Los 6, entonces pues en abril cumplo los 35 y los 6 meses más. Correcto, para poderse jubilar, porque usted no llega a los 36 años y 6 meses cotizados, ya no se puede jubilar a los 65, se tiene que jubilar a los 65 y 6 meses. ¿De acuerdo? Ya, porque me sale cuadrado, porque si en abril cumplo los 35, a octubre, que son los 6 meses. Exactamente. Pues en octubre se jubila y empieza usted a disfrutar del merecido descanso. Ya está, esto es así. Y como yo estaba diciendo, por la edad también, el año 53, yo leí un artículo que los que nacieron en esa fecha, en el año 53, tendría que los 35 años y meses, me parece. Sí. Pues son 35 años y 6 meses, ¿eh? Muy bien. De acuerdo. Muchas gracias a usted por su llamada. Buenas noches. Bien, les estábamos explicando la jubilación anticipada involuntaria, que es aquella que es la derivada en el cese en el trabajo por causa no imputable al trabajador, y que, como decía antes, tiene que, como máximo tiene que tener 4 años de anticipo. Si tenemos 65 menos 4 serían 61 años. Y supone, como les estaba diciendo, un endurecimiento de la ley 27/2011, porque antes se posibilitaba el adelante hasta en 5 años y medio, y ahora no. A ver, tenemos otra llamada. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿De dónde nos llama, por favor? Llamo de la ciudad alta, de Yamán. Dígame, señor, su pregunta. Bueno, mi pregunta es, primero que nada, tengo 77 años. Soy un minusválido sensorial desde los 52 años. He cotizado, tengo mi vida laboral aquí porque la tengo yo, y muchas gracias por su programa.
principalmente tengo mi vida laboral aquí, 42 años de vida laboral. Mi pensión me la dieron el sistema con 42 años de vida laboral de 300 y pico de euros. Fui una vez a hablar con usted, tengo 77 años ya, estoy en cama, soy un minusválido, vivo solo. No me preocupa eso, lo que me preocupa es lo que hacen con los pobres trabajadores. Como le estaba diciendo, cobro 300 y pico euros y me dan un suplemento de 200 y pico para llegar al mínimo. Resulta que al cotizar los 42 años, Felipe González, que fue el que inventó lo de los 3 años, 4 años, 10 años, a nosotros no nos reconocieron los 42 años de trabajo, porque Felipe González quería ayudar a los demás, que me parece muy bien, pero nos perjudicó a nosotros. Los catalanes, que son los que llevan la voz cantante en España, lo intentaron, lo mismo que estoy haciendo yo. El sistema político español, sindicatos y partidos políticos ocultan estas cosas que hicieron mal hechas a los trabajadores. No reconocerlo nada más que los 10 años que hubo en un momento de 10 años que cotizaba yo como autónomo, que me tuve que hacer autónomo por necesidades. Yeah. Eso que usted habla ahora de que las empresas contratan 4 horas, trabajan 20, eso me pasó a mí en la democracia y fui a protestar y por no estar afiliado al sindicato en la época de Nicolás Redondo y de toda esa gente. Yeah. No me quisieron ayudar en el sistema de la abogacía y de reclamar. Fui a hablar con un parlamentario español. Señor, tenemos que dejarle porque hay mucha gente llamando y no puede entrar porque... Bueno, voy a finalizar. Yo le contesto en antena, ¿vale? Le agradezco mucho su llamada, muy amable. Gracias. Vamos a ver, este hombre, claro, se queja de la poca pensión que recibe, efectivamente. Recibe 300 y pico de pensión y un complemento para mínimo de 200 y algo. Bueno, efectivamente hay muchos temas que son lacerantes, ¿no? De gente que ha trabajado muchísimos años, de una carrera de 42 años trabajado y cobra muy poco. Y el hombre se quejaba un poco, bueno, no terminó de decir claramente de qué se quejaba realmente, pero bueno, un poco de las políticas anteriores a Felipe González, que por cierto, y no es porque lo diga yo, Felipe González hizo mucho y modificó mucho y bien las prestaciones de la seguridad social para los españoles, todo hay que decirlo, ¿vale? Por lo tanto, yo soy una persona que conozco el tema porque he trabajado toda mi vida en esto, y los gobiernos de Felipe González reconocieron mucha protección social que no estaban antes en la etapa de Franco. Por lo tanto, con todo mi respeto, yo creo que Felipe González no es sospechoso de no ayudar o no mejorar las pensiones en nuestro país. Bien, como les estaba diciendo, la jubilación anticipada involuntaria para aquellos trabajadores que pierden su trabajo por causas imputables a los mismos, tienen que tener un mínimo de 4 años de anticipo, tienen que tener cotizados 33 años y también cotizaciones en la sombra, que se denominan, y por supuesto deben ser despedidos por causas objetivas, técnicas, organizativas o productivas. Deben de estar previamente 6 meses en el desempleo y ténganlo en cuenta, que esto es muy importante, a estos trabajadores que se jubilan de forma involuntaria se les aplica los coeficientes reductores que luego veremos. No crean que se van a jubilar y van a cobrar el 100% si tuvieran derecho a ello, si tuvieran más de 35 años cotizados. Van a tener coeficientes reductores porque, como veremos ahora, estos coeficientes reductores son los siguientes. ¿Qué quiere decir coeficientes reductores? Pues muy simplemente, si usted tuviese derecho a 100 y se jubila 4 años antes, le van a descontar un 7,5% anual durante 4 años, con lo cual le van a descontar un 30% de su pensión. De 100 cobraría 70 nada más. ¿Por qué? Porque lo que le está haciendo el Estado es adelantarle a usted la prestación de jubilación como si le dieran un crédito con 4 años de adelanto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ténganlo en cuenta para aquellos trabajadores y trabajadoras que se pretendan jubilar anticipadamente, porque tienen coeficientes reductores que van a reducir evidentemente de una forma muy considerable el quantum del porcentaje de la base reguladora, el porcentaje de la base reguladora. Por ejemplo, menos de 38 años y 6 meses tienen un equivalente del 7,5% anual de reducción de la pensión de la base reguladora, del porcentaje de la base reguladora.
Después también, entre 38 años y 6 meses, unos 750, un 7% anual a los menores de 41 años y 6 meses. Entre 41 años y 6 meses van a tener un 6,5% de reducción anual. Y los que tengan cotizados 44 años y 6 meses o más van a tener una reducción del 6% anual. Vean que a mayor año de cotización, menos coeficiente reductor. Pero no me negarán ustedes que un 6% anual no es un porcentaje importante de reducción, porque si usted se jubila con 4 años de antelación, 6 por 4, 24. Tendría usted un 76% para el caso de que tuviera derecho al 100. Si se jubila anticipadamente, le van a quitar del porcentaje de su prestación ese porcentaje. Ahora vamos a ver cuál es la jubilación anticipada voluntaria, que es aquella a la que se pueden acoger todos los trabajadores que tengan los requisitos de edad y de carencia de cotización, como veremos ahora. Es la que deriva, repito, de la voluntad del interesado, del trabajador en este caso, y sus requisitos y características son las siguientes. La edad mínima de acceso es para un máximo de 2 años de anticipo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos están pidiendo la edad de referencia son 65 años, no nos podemos jubilar sino con 63 años. Y supone un endurecimiento también de la ley 27/2011, porque antes se posibilitaba un adelanto hasta los 4 años. Ahora no, ahora solamente máximo 2 años. Además, la carrera de cotizaciones es de 35 años cotizados para podernos jubilar anticipadamente. Y, repito, supone la valoración es que supone otro endurecimiento de la ley anterior, porque solo anteriormente se exigían 33 y ahora se exigen 35. Cotización a la sombra. Si se aplica el mecanismo de cotización a la sombra, esto quedó igual que la ley anterior de 27/2011. Tienen un acceso garantizado para los empleados públicos afiliados a la Seguridad Social los requisitos es sobre su base reguladora de la pensión. También la aplicación de coeficientes reductores sobre la base reguladora de la pensión, lo que ya expliqué antes, para la jubilación anticipada involuntaria. Por supuesto que hay una prestación mínima. Es necesario que una vez aplicados los coeficientes reductores, la cuantía de la pensión mínima sea superior a la pensión mínima establecida a través de los presupuestos generales del Estado. Y la pensión máxima, a ver, tenemos otra llamada, buenas noches. Hola. Buenas noches, gracias por su programa. Buenas noches, muchas gracias. ¿De dónde nos llama, señor? De vecindario. Dígame. Mire, yo llamo para asunto de mi mujer, trabajaba en una empresa de aparcería y la empresa dejó de plantar y entonces tiene ahora 61 años. Le aprobaron la ayuda 4 años, pero sigue cotizando la seguridad social. Cobraba 426 euros. Pero como tiene que a cotizar para la seguridad social, cobra 406. Pero ahora aquí existe otro problema, porque para que ella cobre la ayuda, tuve yo que renunciar a mi pensión, que es de 600 euros, a 120 euros. Yo no entiendo esto, entonces no está cobrando 400 euros. Yeah. Entonces está cobrando 300. Claro, porque a lo mejor los ingresos que ustedes tienen con la unidad familiar les exige que no sobrepasen unos determinados umbrales, eso es correcto, ¿sabe? De todas formas, su señora ahora mismo lo que está cobrando, según lo que usted me dice, es la RAI, la renta activa de inserción de 426 euros, ¿vale? Pero de esa parte también está cotizando para jubilarse cuando tenga la carrera de cotización completa, ¿de acuerdo? Y que cumpla los 65 años. ¿Ok? Muchas gracias. Pero entonces ya seguimos en lo mismo, no cobra 400 euros. Hasta que no cumpla la edad de jubilación, no. Pero es porque lo dice la ley, me supongo, señor. Yo no conozco el caso suyo en concreto, ¿me entiende? Si tiene alguna duda, consúltelo con un asesor laboral. Porque aquí, así por teléfono, no podemos ahora ponernos a ver si tiene o no derecho a la pensión. Yo entiendo que si le han hecho a usted reducir su pensión es porque los ingresos de la unidad familiar superan los umbrales establecidos, ¿de acuerdo? Gracias por su llamada. Venga, gracias. Buenas noches, gracias. Bien, como les decía,
también en la pensión jubilación, la pensión anticipada voluntaria. A ver, tenemos otra llamada, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿De dónde nos llama, por favor? De vecindario. Dígame. Vamos a ver una cosa, yo ayer la paga esta de los 55, que es la, como teóricamente se conoce, hasta que te jubiles. Sí. Y resulta de que ayer 23 de diciembre, sí, y llamé a ver qué pasaba con eso, porque no me han pagado nada, ni dar, y me mandaron una carta diciéndome que no tenía 15 años cotizado, y tengo 22. A ver qué se puede hacer con el tema, porque ¿me puedo denunciar o qué es lo que puedo hacer? Muy bien, corte que yo le contesto en antena. Muy bien. Muchas gracias por su llamada. Bien, vamos a ver, claro que sí que puede denunciar, pero antes de denunciar, yo lo que le aconsejaría es que usted primero obtenga todas las pruebas que usted guarde en su casa para justificar que usted tiene más de 15 años cotizados, y antes de denunciar pase por las oficinas del INS, que está en vecindario, hay una oficina, y también aquí en Las Palmas, en la calle Juan 23, y usted lleve los comprobantes que acrediten esa mayor cotización o esa mayor carrera de cotización que le han reconocido a usted, y si usted lo prueba en vía administrativa, yo estoy seguro que el INS la reconocerá. En el supuesto caso de que a través de la vía administrativa o de la preceptiva reclamación que usted debe de hacer en la oficina del INS no se lo reconozcan, pues entonces deberá usted pasar por un despacho de un profesional para que le estudie su caso y en su momento, si ha lugar, interponga la correspondiente demanda ante el órgano jurisdiccional competente, previa a una reclamación previa que hay que hacer, ¿vale? Para que le reconozcan esa carrera de cotización y le reconozcan evidentemente esa prestación o subsidio que usted ha pedido. Lo que sí es, no debe olvidar nunca que no debe de dejar de estar inscrito y, por supuesto, pasando todas las fechas en que le pongan las oficinas de empleo, porque eso es una situación asimilada al alta, ¿de acuerdo? Para que no pierda el derecho. Y consúltenlo en el link, que verán cómo le van a hacer caso. Bien, como les decía, para la pensión máxima no podrá ser superior a la cuantía resultante de reducir la pensión máxima en un 0,50% por cada trimestre o fracción de anticipo, equivalente más o menos a un 2% anual. Y por último, la posibilidad de acceder a la misma a los empleados públicos integrados en el régimen general de la Seguridad Social, si se permite también la jubilación voluntaria anticipada. Por supuesto que estas pensiones anticipadas de carácter voluntario tienen también coeficientes reductores y son superiores a los que vimos antes para las pensiones involuntarias. Por ejemplo, con menos de 38 años y 6 meses cotizados es un 8% anual de coeficiente reductor. Entre 38 y 6 meses, 7,5% anual. Entre 31 años y 6 meses, 7% anual. Y entre 44 años y 6 meses, 6,5% anual de reducción a través de esos coeficientes de reducción. Tenemos otra llamada, sí, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. ¿De dónde nos llama, por favor? De Las Palmas de Gran Canaria. Díganos. Era para informarme porque yo me presenté con 63 años para la jubilación anticipada, con 37 años confirmado de estar cotizando. Y me la denegaron pues porque no llegaba al 100% de la pensión mínima. ¿Cómo? Si usted tenía 63 años. Sí. ¿Cuántos años cotizados tenía? Cotizado acreditado 37. Bueno, no tiene por qué quitársela. Es que eso es que llevo ahí ya, y ellos me mandaron una carta en la cual dice que por el importe de es superior a la custodia de la pensión mínima corresponde, o sea que no me la podían dar porque no llegaba al 100%. Bueno, ¿usted ha recurrido a esa resolución? No la he recurrido. ¿Cuándo la recibió? Bueno, eso ya la puse el año pasado, el 20 del 5 del año pasado. Tenía que haber recurrido en los 30 días siguientes, señor. Es que me dijeron, yo fui después allí a la tesorería y me dijeron que no, que una ley que salió en el 2011 o 2013, sí. Me decía que no, que tiene que llegar al 100%. No lo sé. En fin, corte y yo le contesto en antena. Muchas gracias. Otra de las preguntitas, en los 2 años, si yo estoy en el paro y estoy cobrando el paro, ¿estoy cotizando? Claro.
Usted dice, por supuesto que sí. Pues no lo entiendo. Es una situación asimilada a la otra. Por eso le digo que usted tenía en primer lugar, cuando corte que yo le contesto en antena, ¿de acuerdo? Gracias por su llamada. Gracias. Usted lo primero que tenía que haber hecho era no haberse aquietado a esa resolución. Si usted tenía duda, haber ido a un despacho de cualquiera de nosotros, de los asesores laborales que hay en Las Palmas, que los hay muy buenos, y le hubiesen dicho si usted tenía razón o tenía razón él. De todas formas, le vuelvo a repetir, el INS, como cualquier otra institución, se equivoca, pero es difícil que se equivoquen, son muy rigurosos, evidentemente se equivocan en esto de las pensiones porque puede ser que a ellos no les costen unas determinadas cotizaciones y a usted sí les coste, en fin, por defectos diríamos de forma, ¿no? Pero usted no tenía que haberse aquietado a esa resolución, tenía que haber interpuesto la correspondiente demanda si usted creía o si el asesor le hubiese dicho que usted tenía derecho a ello, porque claro, si le han dicho eso y usted se ha aquietado y ha dejado pasar el plazo, ya esa resolución es firme. Vuelva a pedirla para que le vuelvan a decir que no, si no tiene derecho, y en ese plazo de los 30 días interponga usted la correspondiente reclamación previa, repito, siempre a través de un profesional que sea experto en materia de seguridad social, ¿vale? Para que le digan si usted tiene derecho o no a esa prestación. Bien, ahora vamos a explicar la jubilación parcial. Para jubilarse de forma parcialmente se requiere el acuerdo con la empresa donde usted trabaja. Porque, a ver, tenemos otra llamada, sí, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. ¿De dónde nos llama, por favor? Le llamo de Las Palmas, de Gran Canaria. Diga. Baje un poquito la tele, señor, porque no lo oímos bien. Si es tan amable, baje un poquito la tele. Muy bien, de acuerdo, perdone. Vamos a ver, yo quisiera hacer una consulta. Yo tengo 69 años. He estado trabajando desde los 14 años. Me jubilé a los 65 justo. Me están pagando unos 730 y algo, 0,25 que nos sube cada gobierno que tenemos. Pero bueno, yo quería saber una cosa. Yo me jubilé cuando había una normativa de que no miraban todos los años cotizados, sino, no sé, por lo que había los últimos años o algo eso, y ahí me hicieron el baremo. Y yo quería saber si era posible acogerme a que me reconocieran todos los años que yo he trabajado con el certificado de vida laboral que tengo, claro. Muchas gracias. Yo le contesto en antena, por favor. Gracias por su llamada. Muy bien, gracias. Vamos a ver, señor. Si usted en el momento en que se jubiló le aplicaron la ley que estaba en vigor en ese momento, ahora usted no puede pedir que le apliquen otro tipo de ley más beneficiosa para su caso, porque otra cosa, aunque la pida ahora, no era más... En su momento le aplicaron la ley que estaba en vigor en ese momento. Seguramente usted lo que está confundido es porque le aplicaron las cotizaciones de los últimos 15 años. ¿Vale? Pero en aquella época, cuando usted se jubiló, le aplicaron el derecho a aplicar en ese momento. Ahora no puede usted volver a decir, oiga, no, aplíqueme otro tipo de derechos que están vigentes ahora. Le aplicaron la que usted tenía derecho en el momento que usted solicitó la prestación. Muchas gracias por su llamada. A ver, tenemos otra llamada. Sí, buenas noches. Buenas noches, don Francisco. ¿Me puede decir dónde nos llama, por favor? Sí, de aquí de Telde. Díganos, por favor. Vamos a ver, Francisco, a ver, yo a mí tuve un despido, tengo 52 años, y entonces tengo la máxima prestación. Porque cuando fui al paro, estoy cobrando lo que es la máxima prestación. Sí, el tope máximo. La duda que yo tengo es, por ejemplo, yo tengo 52 años ahora, más los 2 años de paro, vienen siendo 54 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo tengo derecho, por ejemplo, a pedir la jubilación anticipada. No, con 52 años no, ni loco. Ni con 55 tampoco. Ni con 55 tampoco. No. Bueno, nada, esa era mi duda. Sí, tengo que esperar a los 61. Usted lo que tiene que hacer es, primero que nada, una vez que termine de cobrar el paro, los 2 años pedir el subsidio de desempleo. Y una vez que se agote el subsidio de desempleo, ¿usted tiene cargas familiares, tiene hijos? Bueno, sí, pero... No, ¿son mayores? Sí, están, bueno, una vez que se termine el subsidio de desempleo, tiene usted que pedir la RAE, la Renta Activa de Inserción. Y mientras usted no consiga trabajo, el Estado, la Seguridad Social, está cotizando por usted para jubilación, para completarle la carrera de cotización para que usted se pueda jubilar cuando llegue la edad reglamentaria, ¿de acuerdo? Pero ya tengo ya los 15 años cotizados, ¿no? Yo llevo 28 años trabajando. Por eso que habría que ver cuando usted le llegue la edad de jubilación ordinaria o anticipada, si usted reúne los requisitos de cotización, ¿me explico?
Ah, ok. Habrá que esperar ese momento, ¿ok? Muchas gracias, don Francisco. Nada, que siga bien, gracias, buenas noches. Bien, como les decía, señores, a ver, tenemos otra llamada, no nos dejan explicar, pero bueno, tenemos que atender a la llamada. A ver, sí, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Desde dónde nos llama, señor? Pues desde Chamán. Dígame, por favor, si es tan amable. Pues abusando un poquito de su confianza y agradecerle el programa, lo bien que nos informa a nosotros, los ciudadanos. Muchas gracias. Pues más que nada comentarle que yo soy pensionista y resulta que he estado cotizando un montón de años y ahora me encuentro que todo ese dinero que yo puse, no es una subvención, pienso que la Seguridad Social, el dinero que yo coticé, es un dinero que me tiene que devolver hasta que me muera, lo que según coticé, pues así me tiene que devolver el dinero, es decir, que es mi dinero, no es una subvención, es mi dinero, pienso que es así. Pero resulta que ahora me he convertido en esclavo de ese dinero que yo di, es decir, yo soy pensionista, como algunos están hablando ahora de este tema, de que me convierto en un esclavo porque yo no puedo trabajar. Prácticamente si hay una chapucita o quiero ayudar un poco a mis nietos o cualquier chapucita le pueden quitar el paro. ¿Qué edad tiene el paro usted? No, la pensión. ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 70 años ya. Ajá. Así que como pensionista lo tengo clarísimo. Pero incluso un amigo me ofreció un trabajillo así por las mañanas y yo fui a la Seguridad Social y dice, no, es la mitad de lo que si tú trabajas 4 horas, pues te tienes que cotizar la mitad de la Seguridad Social, total, que para lo que me daba y lo que me quitaba era lo mismo. Entonces, pues prácticamente te condenan a no trabajar. E incluso allí me dijeron, hombre, usted puede hacer como que trabaja 1 hora o 2 horas y digo, encima engañaba a mí mismo y engañaba a la Seguridad Social. Allí mismo me dijeron eso. Es decir, que vaya país que tenemos. Y lo que sí quería comentarles es eso, que cómo es posible que yo haya pagado un dinero, como muchos pensionistas, y ahora yo sea esclavo para no trabajar. Es decir, que me parece que estos partidos nuevos tienen que poner esto también sobre la mesa, decir, oiga, un peluquero que se retiró o un tal, pues hacer una chapucita para ayudar a sus nietos o esto o lo otro, o para que no le quiten la casa porque está pagando una hipoteca, tendrían que mover un poquito las neuronas y decir, pues mire, si no gana más de 1.500 o 1.000 euros al mes, pues simplemente diciendo a la Seguridad Social, mire, yo voy a hacer 3 pelados en mi casa, o voy a hacer una chapucita al mes, pero es decir, no solo ayudaría a la familia, sino que no nos convertiría en ese cabreo que yo tengo, es decir, que soy esclavo de 20 duros. Muy bien. Y fue muy amable por el programa. Gracias, gracias. Vamos a ver, sí, esa es la queja de mucha gente, ¿no? Que cobra poco y que si quieren trabajar pues tienen que darse alta, porque cuando se está cobrando una pensión de jubilación o de cualquier otra índole, excepto que existiese compatibilidad entre la pensión y el trabajo por cuenta ajena, como pueden ser las incapacidades permanentes totales, en que usted puede trabajar en otra profesión que no sea en la que le concedieron la incapacidad, pues para eso tiene usted que suspender la pensión y darse de alta en la empresa en que trabaje, bien por cuenta propia o bien por cuenta ajena. Pero claro, es que es incompatible el percibo de una prestación con el trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena, con las excepciones que establece la norma. Por lo tanto, ya lo sé que usted dice que ha pagado un montón de años y que ahora resulta que quiere hacer cualquier chapuza y le exigen darse de alta, pero es que la economía sumergida está mal concebida con el tema de las pensiones, ¿vale? Porque el IN le dice a usted lo que tiene que hacer, darse de alta en esa empresa que vaya a trabajar o en esa chapuza que vaya a hacer como autónomo, pero le suspenden la pensión de jubilación, ¿vale? Por lo tanto, muchas gracias por su llamada. Bien, como les decía, la jubilación parcial es aquella que se pacta con la empresa cuando se tienen unos determinados requisitos de años y de cotización a la seguridad social. Se puede reducir la jornada laboral, por eso se llama parcial, y la empresa está en la obligación de contratar otro trabajador que supla la reducción de su jornada. Y la edad mínima de acceso es como mínimo 2 años antes de la jubilación, respecto de la edad ordinaria que le toque a usted, como vimos al principio del programa. Además, la carrera de cotización para acceder hay que tener cotizados como mínimo 33 años, 25 años en el caso de trabajadores con discapacidad. Y también hay una reducción máxima de la jornada hasta el 50% con carácter general, hasta el 75% cuando el relevista tenga contrato indefinido y a jornada completa y exista compromiso de mantenimiento del empleo mínimo, y 2 años después de la jubilación ordinaria, si se incumple, el empresario está obligado al reintegro de la pensión de la totalidad de la jubilación parcial. La cotización es hasta el 100% de la jornada completa y se prevé también en este aspecto un periodo transitorio
y los coeficientes reductores, no se prevé coeficientes reductores en la cuantía de la pensión del jubilado parcial, porque no la cobra completa. ¿Vale? También vamos a hablarle a ustedes brevemente de la jubilación parcial derivada de la aplicación de la cláusula de salvaguarda y también, por supuesto, de la incompatibilidad de las pensiones. A partir del 1 de marzo de 2013, y de acuerdo, una vez alcanzada su edad legal de jubilación y lo hayan hecho con un porcentaje del 100% de su base reguladora, podrán realizar cualquier otra actividad privada retribuida manteniendo el 50% de la pensión que le correspondiera. Esto es una novedad muy importante porque se puede trabajar y se puede cobrar la pensión en el 50%, repito. Esto está hecho para los trabajadores por cuenta propia o autónomos desde agosto de 2011. ¿De acuerdo? Y también la jubilación postergada, que esto es muy interesante para que lo sepan, por ejemplo, esta persona que nos llamó ahora. La jubilación postergada significa que si usted ya ha cumplido la edad ordinaria de jubilación y sigue trabajando, le van a incrementar el porcentaje de su base reguladora en un 4% anual. Hasta 25 años de servicio, el 2% cada año. Hasta entre 25 y 37 años cotizados, el 2,75% cada año. Y a partir de los 37 años de servicio, el 4% de incremento anual por cada año que usted trabaje de más si ya, ha cumplido la edad ordinaria de jubilación. También, repito, a partir del 1 de enero del 2016 se establece un complemento por maternidad. Consiste en un 5% si ha tenido 2 hijos naturales o adoptados, un 10% si ha tenido 3 hijos o de un 15% si ha tenido 4 o más hijos para las mujeres que se jubilen con al menos 65 años o por incapacidad o tengan derecho a la pensión de viudedad generada a partir del 1 de enero del año 2016. Esto también, como han visto, es muy importante para aquellas personas, aquellas mujeres que se jubilen y que hayan tenido hijos, que supongo pues que se da en la mayoría de los casos en que tengan hijos. Como verán, nos quedan prácticamente 6 minutos de programa. Hemos llegado a la terminación de la explicación de los temas que hemos creído conveniente hablar en el día de hoy. Se me quedó, quiero recordar una cosa que me gustaría explicar, y es en cuanto a la... Perdón, a ver si lo veo. A ver, tenemos otra llamada. Sí, buenas noches. Hola. Buenas noches. ¿De dónde nos llama, señora? De vecindario. Dígame. Yo tengo 19 años cotizado. Tengo 63 años. Quería saber si a los 65 años me puedo jubilar sin haber trabajado los 2 últimos años. ¿Usted no está en el paro? Sí, estoy... Sí, ¿Está anotada en la oficina del paro? Sí. ¿Y está sellando las cartillas cuando le requiere el Servicio Público de Empleo? Sí. Vale, pues sí se puede jubilar porque eso es una situación asimilada al alta. ¿Usted está cobrando alguna pensión, prestación, la renta activa de excepción o algo, no? Estoy cobrando la viudedad, la paga de viudedad. Ah, la pensión de viudedad, pero eso es compatible con la pensión. Cuando usted cumpla los 65 años, usted no deje de estar inscrita en la oficina del paro y sellar la cartilla cuando le ordene la oficina del paro. Y cuando usted cumpla los 65 años, solicite la jubilación, 65 años y los meses que le pondrán de más, como leí al principio, ¿de acuerdo? Porque usted se jubilará en el 2018 y usted, pues le van a exigir los 19 años que tiene más los 2 que le faltan. O sea que va a tener una pensión de aproximadamente un 60% de la base reguladora. Pero sí se puede jubilar, le repito, lo que no debe abandonar es la inscripción en el desempleo y, por supuesto, revisar todos los requerimientos que le haga la oficina de empleo para que no pierda esa inscripción en el paro, porque eso es una situación asimilada al alta, ¿de acuerdo? Vale, pero ¿puedo cobrar lo que es la paga de viuda más la jubilación? Sí, sí, es compatible, señora, sí. ¿Sí? Son compatibles la viudedad con la pensión de jubilación, sí, claro que sí. La viudedad es compatible con el trabajo inclusive. ¿Vale? Pues sí, con el trabajo sí, pero yo quería saber, por ejemplo, si yo me jubilo... Sí, es compatible también con su jubilación, sí. Sí, pero quería saber yo si a lo... a ver, ¿cómo le diría yo?
yo tengo que trabajar, por ejemplo, yo no consigo trabajo de aquí a que tenga yo los 65 años de edad. Le he dicho que no, que con que esté inscrita, si no encuentra trabajo, lo ideal es que usted encontrara trabajo, ¿me entiende? Y es lo que le deseamos todos. Pero si usted no encontrase trabajo, usted siga inscrita en la oficina de empleo siempre y no deje de firmar la cartilla para que nos entiendan, ¿vale? Y cuando usted cumpla los 65 años y los meses X que les pongan en ese momento, usted solicite esa pensión de jubilación que es compatible, repito, con la de viudedad. Vale. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Nada, usted por su llamada. Bien, estamos llegando al final de nuestro programa. Muchísimas gracias a todas aquellas personas, amigos y amigas que nos han llamado al programa. Nos quedan 3 minutos de programa y voy un poco a hacer un resumen de lo que les he explicado esta noche, en que hemos hablado de pensiones de jubilación. Les recuerdo que la pensión de jubilación se obtiene hasta el año 2003, hasta el 1 de enero, hasta el 31 de diciembre de 2012, con 65 años y 15 años cotizados. Que a partir del 1 de enero de 2013, como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 27/2011, se está aumentando progresivamente la edad de jubilación y los años de cotización. Y vamos a llegar al año 2027, en la que, en vez de exigirnos como ahora 15 años de cotización, nos van a exigir 25 años de cotización. Se van a tomar en cuenta esos 25 años de cotización para el cálculo de nuestra base reguladora, ¿de acuerdo? Que sepan que la base reguladora se obtiene de los años de cotización que usted ha hecho, del cociente de dividir los 350 bases de cotización por los 300 meses que usted tenga derecho. 350 por, creo sí que recordar que eran 350, perdón que se lo digo exactamente, las 350 de base de cotización de pensión durante los 300 últimos meses, o sea, durante los 25 años últimos. Y también que el porcentaje de la base reguladora está en función de los años de cotización. Si usted tiene más de 35 años, antes de la entrada en vigor de esta ley cobraba el 100%. Ahora hay que tener un poquito más porque, repito, se va aumentando a partir de estos años. Bien, ya el tiempo no da para más. Son las 10:27 de la noche de hoy, 25 de febrero de 2016. Hemos estado hablando de las pensiones en este su programa, que son Las Verdades del Barquero en clave canaria. Y que sepan que estamos con ustedes todos los jueves de 9 de la noche a 10:30 de la noche en directo, en la que ustedes además pueden, a la mitad del programa, hacer las llamadas que consideren oportuno para que les aclaremos. La semana que viene no les puedo adelantar el programa que tenemos porque todavía no está confirmado, pero será también un programa, como siempre, por lo menos ameno, entretenido, y tratamos siempre de ayudar a la gente, sobre todo a la gente que menos puede, tratando de sacarles de sus dudas las que humildemente nosotros podemos. Si en alguna ocasión me equivoco, solo tengo que pedir perdón porque yo no me lo sé todo, ni pretendo tampoco. Así que hasta el próximo jueves, buenas noches y que ustedes tengan un feliz día. Gracias.